Entonces vamos a estar hablando acerca de Jesús y el reino. No vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús acerca del reino. De hecho, va a ser una serie el año que viene. Ya cuando estaba estudiando esto la escribí y dije, vamos a hacer una serie el año que viene acerca de las enseñanzas del reino de Dios que dio Jesús, que son muchas y tienen demasiada, no solo información, sino revelación para nuestro corazón. Pero quiero que nos pongamos un poco en contexto. Jesús llega hablando de otro reino. Algo que nadie había hablado hasta ese momento. La gente conocía a Dios, conocía a Yahweh, conocía a Elohim. Lamentablemente, por causa del pecado y de la rebelión de Israel, habían pasado 400 años sin escuchar voz de profeta en Israel, sin escucharla a alguien hablando de parte de Dios. Entonces se construyeron un montón de cosas a nivel religioso y aparece Jesús y empieza a hablar de otro reino y empieza a manifestar otro reino. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Y sobre todo comenzó a declarar: el tiempo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado. Y venía con esta palabra, ya lo vamos a ver: arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. En otras versiones dice: y crean en el evangelio. ¿Han oído esa palabra evangelio? ¿Verdad? Algunos pensamos que la palabra evangelio es de los evangélicos, que nosotros nos las inventamos, pero no, la palabra evangelio viene de los griegos. De hecho, Roma, cuando conquistaba, decía: el evangelio de Roma ha llegado. O sea, no es una palabra cristiana, pero Jesús utilizó esta palabra que era comúnmente conocida para ellos, para decir: ahora conozcan las buenas nuevas del evangelio del reino. Ahora, ¿por qué? Porque quiero que tengan presente esta palabra, cuando Roma llegaba y decía: aquí ha llegado el evangelio de Roma, estaba diciendo: hay un cambio de gobierno. Reinaba no sé quién, pero ahora Roma ha conquistado y ahora el gobernante es Roma. Lo mismo decía Jesús. Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado, crean que el evangelio del reino ha llegado. Decía: hay un cambio de gobierno. Entonces, número uno, el reino de Dios, vamos a verlo en la Biblia, usted lo puede leer en los 4 evangelios, era el tema de la enseñanza y el ministerio de Jesús, ¿ok? En 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, el reino es un tema central y se menciona más de 60 veces. Okay, el reino se menciona más de 60 veces en esos evangelios, de cómo Jesús hacía referencia o hablaba al respecto del reino. Ahora, ¿cuál fue el problema quizás para los religiosos de ese tiempo? Que Jesús llegó humilde. Jesús llegó para ser rey, pero llegó de manera humilde y ellos esperaban otro tipo de rey. Pero quiero que sepan que Jesús nació para ser rey, para ser el rey de reyes y señor de señores, luego de haber acabado toda la obra. Ahora, el problema que tenemos nosotros, iglesia, es que a menos que hayamos nacido en monarquía, no sabemos muy bien cómo funciona el tema de tener un rey. ¿Sí? No entendemos muy bien, y lamentablemente los ejemplos que encontramos hoy en el mundo de reinos y reyes tampoco expresa correctamente lo que el reino de los cielos y lo que este rey representa para nuestras vidas. La mayoría de nosotros conocemos la democracia, algunos en otros lugares las dictaduras, pero quizás las monarquías no las conocemos tanto, ¿verdad? Quizás este tema es difícil porque, miren, nuestro cerebro necesita comparar con algo conocido, algo nuevo, para tratar de entenderlo. Es por eso, no me quiero meter en problemas, pero es por eso que, por ejemplo, cuando alguien prueba por primera vez, no sé, iguana, dice: sabe a pollo. Su cerebro inmediatamente busca con qué compararlo. Siempre nuestro cerebro funciona así. Busca con qué comparar. Esto se parece a, para tratar de entenderlo. Entonces, cuando
cuando hablamos de la palabra reino, nuestro cerebro está haciendo lo mismo, está tratando de comparar con algo conocido para tratar de entenderlo. El problema es que en el mundo no hay nada que se le parezca al reino de Dios. Entonces nuestro cerebro no logra entenderlo. Un reino en el mundo es un reino es un territorio, cuyos habitantes están sujetos a un rey. Es un estado regido por una monarquía, es decir, sujeto al gobierno de una persona. Entonces, de nuevo, pero este rey llegó de manera humilde y era un rey diferente. De hecho, mira lo que dice Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Que pareciera, si hablamos de un rey humano, la palabra humilde quizás como que no pega, ¿verdad? Como que, o sea, parece difícil que un rey humilde, y bueno, y lo estuvimos viendo en todas las historias de los reyes de Israel, que era difícil de conseguir, ¿verdad? Dice, viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna, y vimos el cumplimiento, ahorita lo vamos a ver, de esta palabra, cómo Jesús lo llevó al cumplimiento, porque parte de lo que estamos viendo, y por eso estuvimos viendo mucho el Antiguo Testamento, es ver que en Jesús se cumplen todas las profecías. Todo lo que se habló acerca de lo que el Mesías haría, Jesús lo cumple. Y quiero que veas parte de esta historia porque no tenemos el tiempo para ahondar en ella. Miren, cuando se acerca, Mateo 21 del 1 al 2, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella, desátenlos y tráiganmelos. Y es bien interesante, si sigues leyendo, Jesús le dice, si el dueño, porque los burritos no eran de Jesús, ni de los discípulos, si el dueño les pregunta, hey, ¿por qué te vas a llevar mi burro? Que es lo más obvio, dice, ustedes díganle, el maestro los necesita. Y eso pasó, exactamente, los discípulos van, yo me imagino a los discípulos, permítame imaginar, yo me imagino a los discípulos desatando eso rápido para que nadie los viera, porque era como, era vergonzoso, pero van saliendo y sale el dueño y dice, hey, ¿y ustedes qué? Y el maestro los necesita. Ok, llévense. Sí, él es... Esto es muy importante. Entonces, ahí en el versículo 7 de ese mismo capítulo, dice, llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Y había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante como el que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y esta imagen es muy importante, les acabo de leer Zacarías, porque comprueba y demuestra proféticamente que Jesús es este rey que tenía que venir. Aunque quizás no vino como los judíos lo esperaban, vino de una manera diferente, vino de manera humilde, pero estamos hablando de Jesús como rey. En Mateo 2, que lo vimos un poco la última vez, después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Y esta es la pregunta de ellos: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Es muy importante, Jesús nació como rey. Jesús nació para ser rey y hoy es el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en eso? Porque un reino necesita un rey. No hay reino sin rey y no hay rey sin reino. ¿Se entiende, verdad? Entonces estamos hablando y quizás necesitamos ahondar un poco más en este Jesús como rey. Ahora, ¿cómo empezó la predicación de Jesús cuando empieza su ministerio? Mateo capítulo 4 dice, desde entonces
comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca o se ha acercado. Esta es la primera predicación de Jesús. Jesús no viene hablando de otra cosa. Dice: hey, arrepiéntanse, es necesario. Para creer en el Evangelio necesitamos arrepentirnos. Dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado. De nuevo, si no entendemos lo que es el reino, no podremos entender el papel de Jesús como rey. Y no vamos a lograr entender su ministerio y su obra como rey. Y lo más difícil es que no vamos a saber cómo relacionarnos con Él como rey. Porque aquí es donde empezamos a tener algunos problemas en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Voy a leer algunas cosas para que entremos en el punto número 2. Juan 18:36, Jesús decía esto: mi reino no es de este mundo, pero existe. Es un reino real. Es un reino que se había acercado por medio de él al pueblo y por lo tanto a toda la humanidad. Dice: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Y ya por allá en Hechos, Jesús ya había padecido, ya había muerto, ya había resucitado. Y el autor de Hechos, Lucas, dice esto: después de padecer la muerte, se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Y durante 40 días se les apareció y les habló acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Fíjense esto. La primera predicación de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. La mayoría de sus predicaciones fueron el reino de los cielos. Y después de resucitar, se quedó 40 días más con los discípulos, hablándoles acerca de ¿qué? ¿Creen ustedes que es importante? Creo que es importante. Era el tema central. Y cuando resucita, pues Jesús podía haber seguido de una vez. Dice: no, 40 días más, hablándoles de la importancia del reino de Dios. Por eso, número 2, el reino de Dios era la pasión principal de Jesús. Porque ya vamos a ver lo que realmente representa. Entonces, ¿qué es el reino de Dios en términos sencillos? Es un sistema de gobierno dirigido por la voluntad de Dios. Es un sistema de gobierno dirigido por la voluntad de Dios. Y a veces hemos hecho esta oración en el Padre Nuestro, quizás sin entenderlo: venga a nosotros tu reino. Es decir, hágase tu voluntad. Es decir, es un sistema de gobierno donde todo sucede, todo es dirigido, guiado por la voluntad de Dios. Y quiero decirte algo y espero que no te incomodes, y si te incomoda espero que sea para bien. Pero en el cielo no hay democracia. Yo creo que la democracia funciona para nosotros como seres humanos, porque una persona que tome todas las decisiones sin que haya quien vote o quien opine puede ser un problema. Pero quiero que sepas, en el cielo no hay democracia. Hay un gobernante. Hay un rey. Y todo se dirige por lo que el rey dice. No necesita someter las cosas a votación. No fue que él agarró a los ángeles: miren muchachos, pero estamos pensando crear el mundo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ponemos el cielo azul o rojo? Por votación ganó azul. Estoy hablando de un ejemplo, no estoy hablando de otra cosa. Y vamos a hacer al ser humano, ¿cómo lo hacemos? No, el rey decide. El rey dirige.
y no está sujeto a votaciones y mucho menos a opiniones. Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Y aquí, iglesia, es donde se acaba el típico: es que a mí no me parece. Si está en la Biblia y no te parece, lo siento. Tienes derecho a opinar, pero tu opinión no va a cambiar lo que Dios ha determinado. No va a cambiar lo que Dios ha dicho. Pero es que yo pienso, mire, hay una escena, Jesús está hablando con sus discípulos y le dice: vamos a Jerusalén, allá me van a tomar preso y voy a dar mi vida y todo. Y Pedro dice: Señor, que nada de esto te acontezca. Y Jesús muy amablemente le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no tienes los ojos puestos en la voluntad de Dios. En este reino no es, a Pedro no le parecía la idea de que Jesús fuera a ser entregado, pero no era opinión de él, era lo que Dios había determinado para la salvación de todos nosotros. Era lo que tenía que pasar. Y Jesús lo sabía. Es más, Jesús en el Getsemaní tuvo esta batalla, ¿se acuerda? Hágase tu voluntad y no la mía. En otra escena, Jesús está hablando algunos temas fuertes y la gente empezó a irse. Y Jesús se voltea y le dice a sus discípulos: si ustedes quieren, váyanse también. Porque era dura la palabra, era radical. Y la gente: no, esta palabra es muy fuerte. Y Jesús se voltea a sus discípulos y dice: si ustedes quieren, también váyanse. Solo tienen dos opciones: o se quedan y se someten, o se van. Punto. No hay un punto medio. Entonces, en ese orden de ideas, es Dios, iglesia, el que determina lo que está bien o mal. Por eso en esta casa respondemos bíblicamente a la vida. No es la opinión de un pastor, no es la opinión de un líder, no es la opinión de una iglesia, de una comunidad, de una denominación. No, es Dios el que ha determinado ya lo que está bien y lo que está mal. No está sujeto a opiniones, no está sujeto a sugerencia. Dios no tiene un buzón de sugerencias ahí para que le mandemos: Señor, es que eso era, yo no sé, yo he escuchado esto, es que eso era en esos tiempos. No, Señor. Dios ha determinado lo que estaba bien antes y lo que está bien ahora también. Dios ha determinado todo. Y en este punto es donde el creyente, la mayoría de los creyentes, tiene problemas para relacionarse con Dios. Porque dice: ok, Señor, chévere lo de la salvación, pero esto ¿cómo es? ¿Cómo que yo tengo que someterme? ¿Cómo que yo tengo que bajar la cabeza? ¿Cómo que me tengo que humillar? Yo tengo que tomar mis decisiones. No. El cristianismo, iglesia, ya lo vamos a ver al final, es someternos a la voluntad de Dios. No es una religión de moda para que tengamos amigos cristianos y tengamos de qué hablar cuando vemos la serie de Chosen. No, es entregar nuestras vidas, es someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Entonces la Biblia dice, actualmente entonces, cuando hablamos de esto, y en todos los momentos que lo he hablado, genera un poco de incomodidad. Y suena totalitario o radical en este tiempo. Pero quiero que sepas, Él es el Rey. Él determina cómo son las cosas. Señor, pero es que es un poco exagerado. Lo que Él ha determinado, así es. Y hay una pregunta importante que Jesús habló también, y es: ¿cómo entramos nosotros en ese reino? Porque Él dijo: el reino se ha acercado, pero ahora ustedes tienen que recibirlo. Ustedes tienen que entrar al reino. Y lo leíamos la semana pasada, pero lo voy a repasar en esta conversación de Jesús con Nicodemo. Juan 3, del 3 al 5, dice Jesús a Nicodemo: te aseguro
que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede, ¿qué?, entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Nicodemo tenía preguntas, dudas y quizás una opinión diferente. Pero Jesús le dijo, te aseguro, porque así ha sido determinado, que el que no nace del agua y del Espíritu no entra. Punto. ¿Y qué es eso de nacer de nuevo? Yo lo tengo escrito así, es muy resumido, pero ayuda. Es ese momento en el que tú y yo tenemos una revelación de nuestra condición de pecado y de que esa condición de pecado nos tiene separados de Dios y que estamos destinados al castigo eterno. Estamos destinados a estar separados de Dios para siempre. Que sin Jesús en nuestro corazón, nuestro destino es el infierno por la eternidad. Reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, reconocemos nuestra necesidad de perdón, liberación, y clamamos a Él para que lo haga. En ese momento nacemos de nuevo. No nacemos por voluntad de hombre, dice el texto, sino por voluntad de Dios. Esto, cuando sucede en nuestra vida, no solo es un nuevo nacimiento. Quiero que tengas presente esta palabra. Es un cambio de gobierno. Mire, la Biblia dice esto. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de su luz. Es un cambio de gobierno. Todo aquel que no está en el reino de Dios, ¿sabe dónde está? En el reino de las tinieblas. ¿Lo digo yo? No, lo dice la Biblia. No, pero yo no hago nada oscuro. No. Si no tienes a Jesús en el corazón, perteneces a otro reino. Solo hay dos. O el reino de las tinieblas o el reino de Dios. Y Jesús vino a hablar de eso. Necesitamos entonces, iglesia, conocer el reino. ¿Y cómo podemos conocer el reino? Mateo 13:11, Jesús dijo esto. Él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Quiero decirte algo, el reino de los cielos es revelado a los discípulos. Los discípulos no son simpatizantes de una religión. No son solo las personas que van un domingo a una iglesia, un par de horas y ya no. La Biblia dice, Jesús dijo, los discípulos, los verdaderos discípulos son los que cada día se niegan a sí mismos. Toman su cruz y lo siguen. Y lo leemos muy fácil, iglesia, pero negarnos a nosotros mismos es difícil. Negarnos a nosotros mismos, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios es difícil, pero solo los que lo hacen se convierten en discípulos de Jesús. Y solo los discípulos reciben revelación del reino de Dios. Y quiero ir ya directamente al punto número 3, donde quiero que veamos, para terminar, unas cosas importantes acerca de este Rey Jesús y su reino en nosotros. De nuevo, quiero que sepas, y quiero que te vayas con esto en el corazón. No hay democracia en el reino de Dios. Jesús es el Rey. Y los que pertenecemos al reino de Dios somos sus súbditos. Estamos sometidos a su voluntad. Hemos decidido doblar nuestras rodillas, inclinar nuestra cerviz para
obedecer lo que Jesús dice. Y claro que a veces encontramos cosas en la Biblia y decimos, Señor, pero es que eso de amar a los enemigos es difícil. El Señor no está preguntando o está queriendo decir que sea fácil. Él entiende, es difícil, pero no es opcional. Señor, perdonar es difícil, sí es difícil, pero no es opcional. Estás llamado por Dios a hacerlo. Y muchos creyentes, iglesia, están frustrados con su cristianismo porque por alguna razón vieron en algún video, algún pastor, alguna red social, ¿verdad?, que Jesús, el Rey, venía a servirlos a ellos. Venía a darles casa, carro, salud, una buena vida, paz, tranquilidad. Y claro que sí, hay cosas que Dios hace en nuestra vida, pero no está sujeto a nosotros. Nosotros estamos llamados a estar sujetos a la voluntad de Él. Entonces cuando la gente empieza a orar por sus propios deseos y ve que nunca pasa, y dicen, esto es mentira. No, es que Él es el Rey. Y los creyentes deberíamos empezar a orar quizás más para conocer la voluntad del Rey que para que Dios haga lo que yo quiero. Debemos estar orando más, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este tiempo? ¿Qué es eso que debería estar haciendo y no estoy haciendo? De eso hablaba Jesús. De eso hablaba cuando hablaba del reino. La importancia de que por el reino valía la pena vender todo lo que tenías por solo tener el reino. Que era la piedra preciosa más importante de tu vida. Valía la pena sacrificar cualquier cosa para tener el reino. Que era una razón de gozo, de alegría. El problema es que queremos seguir viviendo nuestras vidas con los beneficios del reino, pero no funciona así, iglesia. Bíblicamente, quiero decirte, no funciona así. En el reino de Dios estamos sometidos a su voluntad. Cuando Jesús está hablando con el joven rico, entonces se acuerda más o menos la conversación. Es el único, aparte de los 12, que Jesús le dice, sígueme. No le había dicho a nadie más eso. Le dijo a los 12 y él iba a ser un apóstol número 13. A lo mejor, no sabemos. Dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. No es que ahórralo y llévatelo como un colchón. Véndelo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. No era una sugerencia. Habían dos opciones: hacerlo o no. Y dice la Biblia que el joven rico se entristeció porque tenía mucho. Y Jesús dice estas palabras que han sido muy mal interpretadas muchas veces. En Lucas 18:24 dice, al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? No porque sean ricos, sino porque su corazón está dependiendo de su riqueza, porque su confianza, su estabilidad, su paz está en las riquezas. Y es lo único, iglesia, con lo que Jesús comparó el reinado de Dios. Dijo, no puedes servir a dos reinos. O sirves al Dios o sirves a las riquezas. Es lo único con lo que comparó. Y por eso Él dice esas palabras. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, porque estamos en Lucas 18, ¿verdad? Leemos el 24. Y Jesús le dice a sus discípulos, versículo 29. Antes Jesús le dice, después de este evento con el joven rico,
Le dice, va a ser muy difícil que un rico, no, Jesús no está diciendo que es imposible ni que las riquezas tengan algo de malo. Pero si nuestro corazón está idolatrando el dinero y las riquezas, dice, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Quiero que sepas esto, porque el reino demanda cosas de nosotros. Y hay cosas que quizás cuando tenemos mucho, quizás no estamos dispuestos a entregar. Y Jesús le dice a sus discípulos, mire, todo aquel que deje las cosas por el reino va a tener recompensa. Y Pedro era un personaje. Y Pedro se voltea a Jesús y le dice, Señor, ¿y nosotros? Escucha, era una pregunta muy importante. Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. O sea, tú le estás ofreciendo a él que deje y que va a ser recompensado. O sea, era una pregunta muy, muy humana, muy normal y muy linda. Y Jesús responde con esto. Les aseguro, respondió Jesús, que todo aquel que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Pedro, tranquilo, yo sé lo que has dejado por mí. Porque eso es negarse a sí mismo. Ahora, quiero antes de que vayamos a la última parte para terminar esto, quiero hacer una diferencia. No estoy hablando de dejar las cosas por la iglesia. La iglesia es una expresión del reino de Dios, pero no es el reino de Dios. No es dejar para venir y estar aquí de lunes a lunes. No es la iglesia. Porque hay gente que se la pasa metido en la iglesia, pero su corazón está lejos del reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque no han decidido obedecer. Porque no han decidido someter su voluntad a Él. Así que quiero terminar con esto. ¿Qué pide de nosotros este reino? A nosotros como parte de ese reino. Quiero que sepas, la Biblia dice que vamos a reinar con Él cuando Él venga por segunda vez en la nueva tierra. Reinaremos con Él sobre la tierra. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes y esta vida es una preparación para la eternidad. Es una preparación para ese momento. Mateo 7:21 dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué pide entonces de nosotros este reino? Que sometamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y quiero decirte, yo sé que hay cosas que son duras. Yo sé que hay cosas que son difíciles. Yo sé, también me he encontrado con cosas en la Biblia e inmediatamente me arrodillo y digo, Dios, yo no puedo hacer esto. Pero ayúdame, porque si eso es lo que yo tengo que hacer, ayúdame. Yo someto mi voluntad. A veces mi oración no es yo no puedo. A veces mi oración es yo no quiero hacer esto. Pero si esto es tu voluntad, quiero someterme a ella. Quiero que sepas, todos en el mundo, de alguna u otra manera, tenemos un rey. Algo que está gobernando nuestra vida. La pregunta es, ¿quién está gobernando tu vida? Las modas, las redes sociales, el mundo, el reino de las tinieblas o el reino de Dios. Ídolos o el único y verdadero Dios está reinando en tu vida, en tu corazón. Todos de alguna u otra manera estamos siendo gobernados y reinados por alguien o por algo. Dios tiene un reino
y nos invita a formar parte de ese reino. Y entramos por medio del nuevo nacimiento. Y cuando hablamos del reino de Dios, por muchos años en la iglesia se habló del cielo. Pero el cielo es, voy a decírtelo así, el cielo es un lugar eterno, ¿estamos de acuerdo? Pero es un lugar temporal para ti y para mí también. Porque en la segunda venida, después, en el milenio, después de eso, la nueva Jerusalén va a bajar a la tierra. Y vamos a vivir en la tierra la eternidad. No vamos a estar en el cielo por la eternidad, vamos a estar en la tierra por la eternidad. Mateo 28, 18, con esto termino para que oremos. Hoy vamos a participar de la comunión también. Mateo 28, 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda autoridad? Jesús. Él es el Rey. Toda autoridad, dice la Biblia, porque al Padre le plació darle toda autoridad al Hijo. Dominio, poder, riquezas, todo. Por tanto, este Rey dice: vayan y hagan discípulos. No es una sugerencia. Es el Rey hablando. Voy a decir algo y te lo digo con amor, lo digo de verdad con amor. Pero si tienes más de 5 años en el cristianismo y no tienes discípulos, algo está pasando. No has hecho discípulos, algo está pasando. No has tomado en serio las palabras del Rey. No has sometido totalmente tu voluntad en este aspecto a la voluntad de Dios. No estoy hablando de predicar. Tenemos que hacerlo. Pero el hacer discípulos es otra cosa. Es dedicar tiempo a otros. Porque Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos. Pero sobre todo dice: enséñenles ¿a qué? A obedecer todo lo que les he mandado. Eso es lo que tenemos que enseñarle a las personas. La gente no solo necesita escuchar de que hay un rey, hay un reino, sino en que ese reino hay principios que estamos llamados a obedecer. Y quiero pedirte que te coloques de pie ahí donde estás. Nuestro Rey vino de manera humilde. Pero sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores. Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ya hizo eso. Y lo sigue haciendo cuando un corazón abre su corazón para creer. Pero este siervo, Jesús, no está sujeto a nuestra voluntad. Aunque vino a servir, no vino a hacer lo que nosotros queramos que Él haga. Vino a servir porque Él es el puente que no lo dimensionamos, que une el gran abismo que existe entre Dios y nosotros a causa del pecado. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Y
miren, es tan humilde que no sé si lo has experimentado, y si no lo vas a experimentar, estoy seguro que lo vas a experimentar pronto. Es tan humilde que Él es el Rey, de nuevo, el Rey de Reyes, iglesia, el Rey de Reyes. Y cuando estás de rodillas llorando, Él está a tu lado, recogiendo tus lágrimas. Es el Rey, pero viene y se acerca para sanarte. Es el Rey, pero viene y se acerca para consolarte. Es el Rey, pero viene y se acerca para abrazarte, para fortalecerte, para liberarte. Sigue obrando de manera muy especial en este tiempo. Pero es nuestro Rey. Iglesia, es el tiempo de que de verdad Jesús no solo sea nuestro Salvador, sea nuestro Rey. Nuestro Rey, decidamos someter nuestra voluntad a la voluntad del Rey. Nuestros caminos, nuestros deseos, nuestros sueños a la voluntad del Rey.